Hola a todos. La idea de esta charla, cuando charlamos con Juli, me sugirió, en parte me dio una idea del título. La verdad que me resonó y más que nada en el sentido de decir, bueno, si no hay datos y si no hay análisis de los mismos, la verdad es que lo único que tenemos es una montaña de datos donde en definitiva nos terminaremos sentando y no podremos hacer más nada que eso. Ser data driven es justamente aprovechar el valor de los datos para sacar una ventaja competitiva, para obtener una ventaja competitiva a partir de ello. Y bueno, ¿cuán data driven somos o cómo se observa esto como parte de una cultura en una organización? Es cuando vemos que en la organización tenemos un comportamiento colectivo donde las personas usan los datos para justamente tomar sus decisiones cotidianas, cuando vemos que todos les dan un valor a los datos, que en definitiva confían en los datos para la toma de decisiones, y cuando principalmente desde lo que es el executive team se alienta a que todos tomemos o usemos los datos para mejorar lo que es el proceso de toma de decisión. En Meli tomamos las decisiones basadas en datos, pero bueno, no siempre fue así, y por eso está bueno entender qué es lo que hicimos para llegar a esto. Básicamente hace 6 años, poco más de 6 años, cuando arrancamos con esta idea de desarrollar una cultura analítica en Meli, lo que teníamos en ese momento era lo que es el approach tradicional, o sea, el BI tradicional, ¿no? Donde el equipo de data o de business intelligence es quien carga los datos de manera batch durante la madrugada, ahí se hacen las consolidaciones y se deja lista la información y reportes para que al día siguiente sean los usuarios los que vayan y consulten esos reportes, ¿no? En definitiva, lo que termina siendo es que BI es un área que es un cuello de botella donde los requerimientos todos tienen que pasar por el equipo de BI. Y, y donde seguramente les habrá pasado o les pasará a muchos que llega el usuario con un pedido puntual de información y cuando volvemos a los días, semanas o en algunos casos meses con el tema resuelto con un reporte o un dashboard, nos encontramos con que esa iniciativa ya cambió y al usuario esta data ya no le sirve, y lo que es peor aún, el usuario ya tomó la decisión y la tomó la decisión basada no en datos, sino más en la intuición. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros justamente para evitar esto de ser un cuello de botella? Decidimos desarrollar una cultura de self-service que nos permitiera justamente llegar a esto de tener una cultura analítica, ¿no? Hoy en Meli tenemos gran parte de la organización, diría, que tiene la capacidad para acceder a los datos, que sabe cómo buscar la información, generarse un reporte o correr alguna query, y que eso le lleve a generar un insight y tomar mejores decisiones, ¿no? Y lo mejor de todo este proceso es que en su mayoría no necesitan de el equipo de BI. O sea, en definitiva, hoy lo que tenemos es una estructura donde pusimos a las BUs, al usuario en el centro, y ya no dependen de BI. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, básicamente en una estrategia que la dividimos en 3 pilares o 3 verticales si se quiere, pero que están muy interrelacionadas entre ellas, ¿no? Por un lado datos, tecnología y también people.
Si bien estamos en un track de People, y por lo cual me voy a focalizar más que nada en este punto, sí me gustaría dejar un par de ejemplos de lo que es en temas de datos y tecnología, porque creo que es fundamental de que para lograr una cultura analítica trabajemos sobre los tres pilares y toquemos las palancas, distintas palancas en estos pilares, de una manera coordinada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos, a lo que me refiero acá es a entender cuál es la arquitectura que nos va a permitir atender a las distintas audiencias. Por ejemplo, un account manager que está siguiendo la evolución de una campaña o de un hot sale, va a necesitar data mucho más fresca, más real time y bastante o muy distinta a la que posiblemente necesite un data scientist para desarrollar un modelo que en definitiva termine sugiriendo, por ejemplo, cuál sería la caja más adecuada o el tamaño de caja más adecuada para poner todos los ítems de una venta que hemos realizado en nuestro fulfillment. En cuanto a tecnología, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Es qué set de tools o qué plataforma le puedo acercar al usuario para que tenga un mejor acceso a los datos y pueda de esta manera tomar las decisiones, ¿no? Y respecto a People, bueno, justamente es en lo que me voy a focalizar. Sí, lo que me gustaría hacer, o la salvedad que me gustaría hacer, es que no soy del equipo de People, soy el head de BI, entonces voy a dar mi visión de lo que hace nuestro equipo de People en Meli, o de lo que también me gustaría que haga un equipo de People, sobre todo en organizaciones quizás más tradicionales, donde llevar adelante un cambio cultural como este requiere de mucho trabajo y de mucho involucramiento de People. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero que nada, buscar las personas adecuadas para liderar este cambio, ¿no? Desde el lado del sponsorship, o sea, apoyarnos en el C-Level, en aquellos que realmente entienden el valor de los datos, el valor de Analytics, y buscar esa persona que va a ser el que va a ayudar y el que va a impulsar a realizar este cambio organizacional. En nuestro caso tuvimos 2 sponsors para lo que fue todo del lado del negocio, nuestro CFO, y para lo que fue más trabajando con el equipo de IT y producto. Somos una empresa tecnológica, entonces tenemos un fuerte componente de IT en la compañía. Trabajamos y con nuestro CTO, él fue el principal impulsor desde el lado de IT. Lo que es, bueno, de IT y más precisamente en BI, bueno, buscar justamente cuál es la persona que entiende de tecnología, pero que a la vez tiene la capacidad para poder entender cuál es la necesidad del negocio, cómo acompaño al negocio con una necesidad puntual que tiene. Y sobre todo también trabajar en el cambio del mindset en el equipo, ¿no? Pensando en si queremos cambiar de una estructura tradicional a una estructura de self-service, por ejemplo, en el caso de querer pasar de una carga batch tradicional de cualquier equipo de Business Intelligence a una carga real time, eso nos implicó que tuvimos que cambiar o adaptar los perfiles que teníamos en el equipo de TL y complementarlos con perfiles más devs, porque las tareas ya no eran las mismas que se requerían hasta ese momento. Y en las views
que es justamente donde empezamos a desarrollar esta cultura analítica, a incentivar a que los usuarios sean quienes se generen sus propios reportes y sus insights, transmitiendo de que BI no agregaba valor generando un reporte. Lo que hicimos fue buscar de nuevo aquellas personas que nos iban a ayudar a desarrollar esto. ¿Y quiénes eran? Bueno, son los que en un principio llamamos los key users, que hoy por hoy son los influencers dentro de la organización, y es aquella persona que tiene curiosidad por los datos, ¿no? Que tiene pasión por los datos, que uno puede notar que tiene ese hambre para resolver una iniciativa o una pregunta que tiene, basándose en datos y tratando de que BI lo ayude. Es quien se acerca al equipo de data pidiendo que le ayuden a resolver el problema, no pidiendo un reporte, ¿no? Y eso también es fácil de conseguir con preguntas simples como, bueno, ¿a quién le gustaría poderse resolver sus propias necesidades de información sin depender del equipo de BI? O quién está interesado en colaborar en resolver este problema, y no porque del área de BI no tengamos el músculo o el tiempo, sino por la sencilla razón de que esto va a lograr que en el futuro tengan independencia y que ya no dependan del equipo de BI para resolver una iniciativa. Entonces, básicamente son esas personas que después terminan siendo el nexo entre el equipo de BI y el equipo de la unidad de negocio, que en el día a día van a trabajar y van a ser muy codo a codo con el equipo de BI, que tienen tareas similares, pero que en definitiva no reportan ni trabajan para el equipo de BI. Esto fue en una primera etapa. Luego, cuando ya tuvimos la suficiente cantidad de estos key users y se empezaron a también contagiar el resto de la organización, nos permitió llevar adelante y crear lo que son células de BI, que hoy son equipos que comparten el backlog, las iniciativas, necesidades que tienen con producto de data, ¿no? Y trabajan muy codo a codo con el equipo de BI Cross. Si me paro del lado de People, creo que acá el trabajo empieza desde el recruiting, ¿no? Pensando en cómo contrato a los mejores perfiles para cada equipo, ¿no? ¿Cómo hago para que el equipo también de People entienda las diferencias que puede haber entre un data engineer, un data scientist, un administrador de la infraestructura que tenemos en el cloud o un DBA, ¿no? Creo que esta es una tarea que es totalmente compartida entre People y IT. Nosotros trabajamos mucho en el sentido de brindarle la mejor experiencia a los candidatos desde el momento en que ingresan a las entrevistas. Y esto porque también el proceso de hunting es un proceso que no depende netamente del equipo de People, sino de que es algo en el que tiene que estar sumamente involucrado el equipo de IT, porque en definitiva terminan siendo de nuestro equipo. Nosotros podemos conocer más un poco del lado técnico, pero el equipo de People también es quien se va a encargar de lo que es el fit cultural, entender si está alineado a nuestros principios culturales, y por eso creo que ahí es fundamental cómo trabajamos en conjunto, entendiendo cómo vamos a buscar esos perfiles que también tengan
de alguna manera esos skills o se adapten a esos skills que buscamos en temas de datos, ¿no? Tema importante también ahí es las alianzas que pueda generar People, cómo desarrollo una marca empleadora y todo aquello que pueda favorecer a lo que es todo el proceso de recruiting, ¿no? Y en el otro punto que también entiendo es importante en esta etapa, es en el tema del cambio en el mindset, ¿no? ¿Cómo ayudo a desarrollar esas capacidades, esos skills, ese bichito por los datos, la pasión por los datos en los equipos? ¿Cómo acompaño a los equipos como por ejemplo de BI, en los cuales estamos tratando de desarrollar o de cambiarles la forma en la que venían habituados a trabajar? Y también cómo hago y cómo acompaño en todo lo que es el reconocimiento de aquellas acciones o comportamientos que incentivan justamente a lo que es este desarrollo de la cultura analítica. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, la verdad que el desarrollo de una cultura analítica no es solo inversión en tecnología o en datos, no es algo que se resuelva con plata, sino que requiere de invertir mucho tiempo en lo que es capacitación, en trainings, en evangelizar, en transmitir esta cultura, y eso la verdad que se resuelve con tiempo, con dedicación, en nuestro caso con mucha dedicación del equipo de data para capacitar a estos usuarios, ¿no? Nosotros arrancamos puntualmente con trainings bien personalizados, bien orientados hacia estos key users. Por ejemplo, les dábamos o los capacitábamos en lo que era el modelo de datos, las principales tools que iban a utilizar, desde lo más simple a lo más complejo, entendiendo sus necesidades y los niveles en los que iban transitando en esta evolución, o sea, llegar a tener cursos de SQL, de cómo correr queries, cómo generar queries, y en algunos casos hasta conceptos básicos de lo que es Machine Learning. Esto digamos que fue en una etapa inicial, cuando teníamos muy pocos, cuando estábamos en una etapa, lo que diría una etapa temprana de este desarrollo de la cultura analítica. Ahora, luego, cuando empezamos a crecer, cuando ya empezamos a tener muchos más analistas que querían acceder a la data por sus medios, que veían lo que otros analistas estaban pudiendo hacer sin necesidad de depender de BI, necesitamos cambiar la metodología y la manera de entrenar para llegar a una mayor audiencia. Entonces ahí lo que empezamos a hacer fueron workshops, destinar horas como Data Doctor para resolver problemas puntuales. Pero bueno, de nuevo, llegamos a un punto en que no escalábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que muchos de ustedes habrán visto la cantidad de gente que venimos incorporando en el último tiempo a Mercado Libre. Y esto, de cierta manera, lo que nos hacía era que fuéramos como corriendo la de atrás con el equipo, ¿no? Capacitando, o que no llegáramos a cubrir las necesidades que teníamos de capacitación en cuanto a las tools que teníamos, a las fuentes de datos, no escalábamos. Así que lo que terminamos haciendo ahí fue desarrollar una plataforma para lo que es e-learning, open learning, que si bien la desarrollamos desde el equipo de BI, en realidad es para toda la compañía, es la que estamos usando hoy para el onboarding de toda la compañía, y donde tenemos los cursos de acuerdo a los niveles, con sus exámenes, y lo que nos permite a nosotros ahora sí es decir, bueno,
ante el ingreso de nuevos colaboradores o ante la necesidad de una licencia de alguna de las tools que tenemos, es muy fácil direccionar hacia qué cursos deben tomar, certificar de alguna manera, o al menos tomarlos para que sí podamos habilitarles estas herramientas. O sea que en definitiva, mucho training, invertimos muchísimo tiempo en los usuarios. Desde el lado de People, donde veo que hay mucha oportunidad es ya desde el onboarding, ¿no? Cuando nosotros tenemos una nueva contratación, pasa por todo un proceso de onboarding donde se le muestra o le mostramos las distintas unidades de negocio, cómo operamos, cuáles son nuestros principios culturales, el ADN de la compañía. Y creo que acá es muy bueno tener un track en el cual ya sembremos esa semilla de ser data driven, donde justamente mostremos todas las cosas que hacemos basadas en datos, dónde pueden ir a buscar los reportes, dónde pueden ir a buscar la data que van a necesitar para su tarea diaria, cómo contactarse con los equipos que están relacionados a datos, qué cursos tomar para antes de pedir una licencia o un acceso a una tool. Creo que es fundamental acá, y más aún si lo pienso en aquellas organizaciones más tradicionales, donde lo que se va a buscar es hacer un cambio organizacional. Creo que acá es fundamental también de incentivarlo a esto desde el onboarding de los nuevos colaboradores a la compañía. Y después el otro punto, obviamente, es en todo lo que es el desarrollo de las personas. ¿Cómo hago para garantizarles un plan de carrera? Sobre todo pensando en aquellos, lo hablo más desde un lado de BI, pensando en colaboradores que están en otras áreas, desarrollando tareas que por ahí no pueden ser las que son core a esa área. Entonces, ¿cómo les garantizo, cómo les doy un plan de carrera? Y creo que ahí nosotros también lo que hacemos muy bien es de tener rotaciones, fomentar la rotación entre equipos y que de alguna manera todos en la organización sepan y estemos conscientes de que si tenemos o queremos realizar un cambio, nuestros líderes junto con el equipo el partner de People va a acompañar en este desarrollo, en esta rotación, y que cualquier colaborador pueda seguir su carrera dentro del mercado libre donde tenga más potencial. En definitiva, ¿qué es lo que hoy tenemos? Bueno, desde el lado en general de la compañía, lo que tenemos es una gran comunidad donde se comparten insights, necesidades, oportunidades de mejora de las tools, de la data, de la disponibilidad que hay, y donde lo mejor de todo es que en esta comunidad no es solo BI el que tiene que responder. Muchas veces parte de estas consultas que llegan son respondidas por participantes de esta comunidad. Tenemos cientos de dashboards que han sido generados por los usuarios, que BI no hubiese llegado a poder seguramente resolverlos o desarrollarlos en el tiempo en los que los usuarios los necesitaban. Tenemos miles de queries que han sido generadas por los usuarios, compartidas, y que otros usuarios hoy están justamente aprovechando estas queries, ¿no? Tenemos data stewards que no son del área de BI,
En definitiva, lo que tenemos son usuarios independientes que generan sus propios insights y donde el equipo de BI hemos pasado a ser más un facilitador y no un cuello de botella. Dejamos de ser un cuello de botella, dejamos de ser un equipo que el valor lo aportaba en desarrollar un query, en un reporte o cambiar algo en un dashboard y pasamos a ser un equipo donde el valor lo podemos dar en los proyectos que son estratégicos para la compañía. Desde el lado de People, creo que acá es fundamental lo que han hecho en temas de lo que es de generar esta cultura de compartir, ¿no? Hoy tenemos Workplace como la principal tool donde cada equipo, cada iniciativa, cada proyecto tiene un grupo especial dentro de Workplace y todos los usuarios comparten a través de Workplace, ¿no? Puntualmente en lo que es de Analytics, tenemos el grupo Analytics Community, donde estamos compartiendo constantemente las capacitaciones, los nuevos features que sacan los productos, los usuarios comparten insights, si hay algún problema con alguna tool también se postea ahí y como dije antes, cualquier iniciativa, cualquier necesidad muchas veces es respondida por algún usuario en particular sin necesidad de que BI esté siempre respondiendo. Esto es, creo que ha tenido mucho desarrollo por el impulso que le da el equipo de People. En definitiva, y de nuevo, pensando en empresas que son más tradicionales, creo que el aporte que tiene el team de People es fundamental en desarrollar una cultura analítica. Pensar en solo avanzar por el empuje de un equipo como el de Data es bastante complicado. Creo que el equipo de People debe ser justamente el socio estratégico para que esta cultura analítica se pueda desarrollar y se pueda desarrollar de una manera más rápida, acorde a los tiempos en los que hoy corren en todas las organizaciones, ¿no? Donde todas están buscando ser data driven y donde los tiempos apremian. En definitiva, y para ir cerrando, creo que con el liderazgo del Executive Team, la tecnología y la arquitectura de datos adecuada, más la confianza de los usuarios en los datos, es cuando realmente empezamos a ver que ese cambio cultural sucede, ¿no? Y es cuando uno en la organización comienza a percibir cómo se generan insights y cómo se toman decisiones que realmente son basadas en datos, en hechos, y dejan de ser decisiones tomadas por la intuición. Así que, bueno, eso fue todo y nada, ahora queda un espacio de tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. Bienvenidos al Q&A. Ahora vamos a hablar con Adrián Quilis, que acaba de terminar su charla. Si no hay analítica de datos, que no haya nada. Adrián, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, Adrián, bocha de preguntas, así que acá la idea es simplemente te voy a tirar las preguntas en orden de votación. Primer pregunta de Darío. ¿Con qué apps dejan a los key users consultar las DBs? ¿Son propias? Supongo que utilizan varias. Sí, primero tenemos distintas apps que son propias, como dice, pero básicamente
los usuarios o los desarrolladores o analistas lo que hacen es acceder a la data a través, como decía ahí, a través de Vista, y donde está justamente curado el acceso que tienen y los permisos a los que pueden, con los permisos que pueden acceder a ver cierta data. Hay aplicaciones de partners y hay desarrollos in-house para accederlo según la necesidad y la audiencia, ¿no? Perfecto. Bien, siguiente pregunta de Kevin. ¿Por quiénes están conformadas las células de BI? ¿Cómo funcionan en el día a día? Es muy buena. Tenemos distintos tipos de perfiles en estas células de BI y están conformadas de manera distinta también, ¿no? Vas a encontrar perfiles por ahí muy parecidos a los que tiene cualquier equipo de BI en una organización, donde inclusive tienen, de acuerdo al expertise, la posibilidad de hacer sus propios ETLs, a sandbox o espacios que les disponibilizamos, eh, donde inclusive pueden usar, ahí mismo tenemos una muy buena tool para todo lo que es la parte de integración de datos y pueden en estas células inclusive hasta llegar a tener esos permisos o esa capacidad para desarrollar su propia carga de datos. Y después perfiles por ahí que sean más analíticos, donde se van a ocupar de lo que sea la última milla, es generar el insight. Pero también, o sea, desarrollan sus propios reportes, desarrollan dashboards, hacen, la verdad es que a veces ves dashboards que son increíbles. Así que son perfiles muy, muy variados y que se van adaptando de acuerdo también a la business unit. Perfecto. Bueno, otra pregunta de Sofía. Para trabajar en Business Intelligence, ¿qué habría que estudiar? ¿Hay una carrera o una especialización? Eh, Hay muchas carreras, está ingeniería en datos, ingeniería en sistemas, tenés distintas carreras, pero creo que básicamente lo que hay que tener es interés por los datos, interés por resolverse sus propias preguntas también. Eh, y obviamente va a depender desde dónde quieras estar en el área de BI. Podés estar en una parte de infraestructura, de administración de toda la infraestructura o la base de datos, donde van a ser obviamente perfiles mucho más técnicos que si te posicionas más desde el lado del negocio o de una interacción desde el equipo de BI con el área del negocio, donde ahí realmente vas a tener, o sea, no necesariamente tenés que venir de la carrera, de una carrera de informática, sino de que puede ser de cualquier otra carrera donde realmente lo que tengas es una muy buena capacidad analítica. Sí, yo tengo un amigo que es doctor en economía y está laburando en BI. Así que, bien. Totalmente, totalmente. A ver, Ignacio, siguiente pregunta. Ignacio pregunta, ¿cuándo empezaron con el cambio a ser data driven? ¿Qué estrategias fueron las que más les sirvió para desarrollar esos key users en las otras áreas? Eh, bueno, básicamente cuando empezamos con la estrategia de ser data driven, lo primero que hicimos fue buscar estos socios dentro de las unidades de negocio. Si de repente alguien está acostumbrado a sacar a que BI sea el que les entrega los reportes, a que cada necesidad de información o cada modificación que necesito sobre estos reportes o sobre un dashboard, se la tengo que pedir al equipo de BI. Y de repente viene el equipo de BI y te dice, mira, de ahora en más vas a tener que tener en tu equipo personas que estén haciendo esto porque BI no aporta valor o no genera valor en desarrollarte un reporte. Lo que tenés que buscar es dentro de las unidades de negocio justamente esas personas que tienen esto que les dije de esta pasión por los datos o por quererse responder sus propias preguntas y empezar a ellos a entrenarlos, capacitarlos de manera de que ellos sean el nexo con BI. Y bueno, una vez que en la BU
empezaron a ver esto, es justamente lo que termina sucediendo que se contagie, ese efecto contagio, ¿no? Al principio íbamos y pedíamos, bueno, necesitamos un analista o algunos analistas, en algunas unidades había que ayudarlo a contratar a ese analista porque no lo tenían, y con el pasar del tiempo te vas dando cuenta de que son muchas más las personas que empiezan a ver el valor de los datos, el valor de ser independiente del área de BI, y vienen hechos a decir, bueno, che, me quiero sumar al programa de Key Users, y bueno, desemboca en lo que después terminamos teniendo de workshops o training masivos y demás. Bien. Siguiente pregunta de Emily. ¿Cómo guardan y organizan los miles de queries de los usuarios para que puedan aprovechar otros? ¿Guardan los mismos archivos asterisco.sql? ¿Son tagueables? Ahí tenemos una tool muy buena, que justamente nos ha permitido esto, ¿no? De que un usuario, primero, ser BI también el que cuando disponibiliza por ahí un nuevo modelo de datos o una nueva iniciativa, comparte también estos queries que van a ayudar a generar esta información. Pero también los usuarios pueden venir, generar un query, y después compartirlo con el resto. Lo podés taguear, obviamente lo que pedimos también es que se documente para que le pueda servir al resto de la comunidad, y ahí lo que usamos es una tool que se llama Alation. Si bien es un data catalog, a nosotros nos ha venido muy bien también en el feature este que tiene para todo lo que es queries, y para correr los queries y compartir los queries entre todos los usuarios. Perfecto. Siguiente pregunta, Gisela, dice, ¿cómo hicieron para definir los data steward? ¿Eran personas que ocupaban otros puestos y los reconvirtieron? No, ahí fue más que nada entender quiénes eran los que tenían un conocimiento puntual del negocio o de esa iniciativa, invitarlos a que se sumen. También de nuevo acá usamos justamente Alation, y fue a partir de un momento en donde empezamos a buscar de curar un poco más el modelo, porque, a ver, pasar de un modelo tradicional donde tenés todo totalmente gobernado a un modelo self-service donde pasás a no tener prácticamente governance de nada, para no llegar a tener un lejano oeste, justamente lo que buscas es tratar de empezar a posicionarte en el medio y empezar a darle un poquito más de governance a todo esto de los datos, a la cantidad de información, de reportes que se genera, y a darle un poquito más de responsabilidad también al resto de los usuarios de la comunidad, que no recaiga esa responsabilidad solo en el equipo de BI o en el equipo de data. Bien. Bueno, Adrián, ¿qué te parece Nerdearla? ¿Te gusta? ¿La estás pasando lindo? Sí, la verdad que bueno, mucho antes no me he podido, el primer día no me pude sumar. Hoy estuve viendo y he estado viendo charlas, la verdad que está muy Sí. bueno, ha habido charlas muy interesantes, así que bueno, las otras también, las que no he podido ver y que quiero ver, las voy a ver después, durante el fin de semana, si puedo. Sí, ahora se viene picante, ahora se viene... Bueno, antes que nada, te Ya. agradecemos mucho por estar acá con Nerdearla. Vas a estar dando vueltas por Swapcard, por Slack, si te quieren preguntar algo más, los asistentes. Sí, ¿Sí? sí, obviamente en Slack me pueden buscar. Excelente. Siempre el numeral charlas, el canal charlas, el que estamos usando por lo general. Así que, bien, Adrián, muchísimas gracias de vuelta. Saludame a la cámara a todos los que se subieron al Q&A y nos veremos en el próximo Nerdearla. Bárbaro, que anden muy bien. Hasta luego.